La reunión de la cúpula del episcopado venezolano en Roma con el Papa es un hecho excepcional que responde a una situación excepcional. Los obispos venezolanos no han ido al Vaticano a explicarle al Papa cuál es la situación de Venezuela, la situación política, social, el problema del hambre, la violencia, porque eso el Papa lo sabe de sobra, a través del nuncio y a través del secretario de Estado, que fue el anterior nuncio en Caracas. Los obispos venezolanos han ido al Papa a explicarle las consecuencias que tiene hablar de diálogo en ese país. El diálogo es una cosa maravillosa y es siempre el mejor modo de resolver los conflictos. Pero ¿cómo se puede dialogar con alguien que tiene en la cárcel a una parte de aquellos con los cuales tiene que dialogar? Es decir, ¿cómo se puede dialogar con alguien que tiene una pistola puesta en tu frente? El diálogo en estas condiciones no sería más que darle un balón de oxígeno al tirano, al dictador. Sería la forma de rebajar la tensión en la calle para que él pudiera seguir manipulando la situación en el país. El secretario de Estado, cardenal Parolin, repito, perfectamente informado de lo que sucede allí, después de aquel frustrado diálogo que tuvo lugar a finales del año pasado, dijo que para poder empezar de nuevo ese diálogo había que cumplir 3 condiciones: liberación de los presos políticos, un canal humanitario internacional que llevara medicinas y alimentos a la población que está pasándolo mal, y en tercer lugar, respeto a la Constitución y convocatoria inmediata de elecciones como manda la Constitución. Eso no es el final del diálogo que unos piden y los otros niegan, es decir, sobre eso no se puede regatear, negociar. Esas son las condiciones previas para que después el diálogo pueda recomenzar. Si no se cumplen esas condiciones, estamos ante un diálogo trampa. Es decir, primero quítame la pistola de la frente y después hablamos. Con una pistola encima de la mesa no hay diálogo posible. Esto es lo que los obispos le han dicho al Santo Padre, y también le han hablado de la manipulación que las palabras del Papa están recibiendo y sufriendo por precisamente el dictador, que se presenta pública y reiteradamente como el auténtico intérprete de las palabras del pontífice. Es decir, que los obispos, así lo ha dicho repetidamente Maduro, son traidores al Papa. Los obispos traidores al Papa, y él, el dictador, es el legítimo y auténtico intérprete fiel al Santo Padre. Esto, que es absurdo, que es ridículo, no debe de ser minusvalorado, porque Maduro tiene el control de casi todos los medios de comunicación de Venezuela, y el hecho de que él manipule de esta forma la verdad termina por calar en la población, que se lo cree. Es decir, se lo cree y al final está contra el Papa, que eso es lo que Maduro pretende en el fondo, poner al Papa de su parte aunque haga daño al Papa al hacerlo. He dicho muchísimas veces, de verdad, que algunos de los que se presentan como los amigos y portavoces del Papa son sus peores enemigos. Uno de ellos, desde luego, es Maduro. Esta situación ha servido para que este diálogo, este encuentro de los obispos venezolanos con el Santo Padre, ha servido para que al menos este falso amigo del Papa quedara desautorizado. ¿Por qué? Porque el Papa ha respondido a los obispos venezolanos apoyándoles claramente, sin ningún tipo de fisura. Y la prueba ha sido que ha ordenado publicar en el Diario Oficial de la Santa Sede, el Observatorio Romano, ha ordenado publicar el texto íntegro que los obispos venezolanos le presentaron. Si hubiera habido algo, aunque fuera una pequeña cosa, con la que el Papa no hubiera estado de acuerdo, ese texto no habría sido publicado en el Observatorio Romano. Es decir, el Papa ha dejado muy claro que él está con los obispos y que los obispos venezolanos son los únicos legítimos intérpretes de su pensamiento, y que apoya completamente a la Conferencia Episcopal de Venezuela. Vuelvo a repetir, este falso amigo del Papa ha quedado completamente desautorizado. El Papa no apoya a Maduro. Lo he dicho tantas veces ya, el Papa no apoya a Maduro. El Papa no está apoyando la dictadura en Venezuela.
El Papa apoya a quien tiene que apoyar, que es a la Iglesia Católica en Venezuela, a esos obispos venezolanos realmente valientes, esforzados, auténticos pastores que están al lado de su pueblo. A ese pueblo fiel es al que apoya el Papa, a ese pueblo fiel que está en las calles con sus imágenes, con sus rosarios en la mano, con su valor y con su sangre, porque están reclamando simplemente paz, pan y libertad. A ese pueblo fiel es al que apoya el Papa, ese pueblo que está pagando con su sangre que le den esos derechos que tiene y que se lo que están quitando, y que se lo que está quitando precisamente un dictador, un asesino, alguien que lleva en su conciencia ya centenares no solamente de muertos y de heridos, sino también de presos, y que él es el que se atribuía el poder de ser amigo del Papa, cuando es justamente todo lo contrario. Sigamos rezando por el Papa, sigamos rezando por Venezuela. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.